La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Empezamos a pensar más con Rosa María Palacio a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Chota, Radio Los Ángeles; en el Vicariato de Yurimaguas, Radio Oriente; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; y Abancay, Radio Estación Solar. Apumaque Estéreo y AM Tagua nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo, y escúchenos también a través de nuestra página web. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en el Perú y en el mundo entero. Todos los días me escribe alguien de fuera que nos escucha en algún lugar remoto. Algún peruano hay en todas partes. Y bueno, muchas gracias a todos. Ayer la noticia mundial, empecemos por ahí, ha estado en París, en este terrible incendio en la iglesia de Nuestra Señora, pues se llama Nuestra Dama, Notre Dame, Nuestra Señora, en honor a la Virgen María, iglesia que se construye entre 1200 y 1300, 800 años de historia sobre esa iglesia, y probablemente una de las joyas arquitectónicas de la arquitectura medieval que persisten y que ha resistido todo, porque ha resistido revoluciones, guerras, en fin, y sigue ahí. La iglesia es un ícono para Francia, para la ciudad de París, por cierto, pero como digo, también para la arquitectura mundial. Y verla incendiarse ayer ha sido muy, muy triste. Todos los reportes que yo iba siguiendo desde París nos indicaban que al principio eran pues los gritos y el asombro y luego la consternación, ¿no? Tal vez lo más conmovedor fue ver a los parisinos cantando, ¿no?, himnos religiosos dedicados a la Virgen mientras la iglesia se iba incendiando. Era una escena muy, muy trágica, y en la oscuridad de la noche, ¿no?, solo el fuego y la gente cantando te hacía recordar una escena también medieval, ¿no? Era como transportarte al pasado. La buena noticia es que la estructura se ha salvado. Sí. La intervención oportuna de los bomberos y un trabajo muy duro ha salvado muchas obras de arte que pudieron ser evacuadas de la catedral apenas empezó el incendio, pero también se ha salvado la estructura, que era en realidad la parte más difícil, era lo principal. ¿No? Y de lo que se ha salvado, hay que decirlo también, se ha salvado el rosetón, que es una pieza se ha salvado entera, los vitrales están enteros, que yo no me explico cómo ha podido salvarse el rosetón. Yo he colocado una foto hace un instante en Twitter y eso me parece, yo pensé que no iba a quedar un vitral, ¿no? El rosetón de adelante se ha salvado. Esta es una iglesia que tiene dos torres, digamos, una norte y una sur, y tiene varias agujas. Ayer se cayó una, tal vez la más bonita, porque cuando cuando el hombre en el medioevo construye las iglesias medievales, las iglesias están construidas para llegar al cielo, en la idea de que el hombre podía tocar el cielo y tocar a Dios. Y estas agujas son una forma de perforar el cielo y elevar el alma hacia Dios. Eran muy simbólicas en ese sentido. Como ustedes comprenderán, edificios de ese tamaño para esa época eran muy difíciles de construir, eran un reto para las personas, pero un reto que se construía para dar gloria a Dios, para dar evidencia de su gloria al mundo. Entonces, hay un enorme simbolismo en la iglesia, sin mencionar todos los acontecimientos históricos que se pueden reseñar de la historia de Francia dentro de esa iglesia. Vamos, a Napoleón lo coronaron ahí, ¿no? Entonces, y hay por supuesto tumbas en la parte inferior de la iglesia, porque la iglesia en el principio también sirvió como cementerio, como acá, como todos los templos. Nosotros sabemos que aquí en Santo Domingo, por ejemplo, tenemos una cantidad enorme de sepulturas debajo del templo, porque para eso se usaba, para cementerio.
que además estaba en remodelación. Todos los andamios que ustedes han visto quemarse ayer son andamios que estaban colocados hace mucho tiempo, porque la iglesia había entrado en un proceso de remodelación muy, muy largo y muy activo. Yo estaba hace 5 años en París y ya estaban puestos los andamios. Estaba parte de la iglesia en reconstrucción, más que en reconstrucción, en mantenimiento, si quieren, ¿no? No había nada que reconstruir. Hoy sí hay que reconstruir, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Ahora sí viene la reconstrucción. Pero ha amanecido ya sin llamas de fuego, desaparece y así como se va a observar en las próximas horas, ustedes van a ir viendo lo que se ha salvado y lo que se ha perdido. Se ha perdido todo el techo. El techo inevitablemente se iba a perder y lo vimos quemándose poco a poco, pero muchas cosas que se creían perdidas, pues finalmente se han logrado salvar y eso es una maravilla. Ahí está el rosetón, lo estábamos viendo en pantalla hace un instante, que es una de las cosas más bonitas de la catedral. Y inmediatamente la solidaridad mundial, ¿no? Los mismos franceses, solo 2 familias francesas muy ricas ya han comprometido 300 millones de euros. También hasta el equipo de fútbol, la Federación de Fútbol de Francia. Y se va a hacer una colecta nacional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió anoche a reconstruir este símbolo, no solo de la cristiandad o del catolicismo, de iglesia dedicada específicamente a la Virgen María, sino también una joya arquitectónica, como les digo, medieval. El escenario de la novela famosa de Víctor Hugo, que, ¿no es cierto?, tiene de personajes principales a Sherazade y a Quasimodo, que se llama también Nuestra Señora, Notre Dame. En realidad hay muchísimo dentro de esa iglesia que es hermoso, muchísimo, ¿no? Las capillas laterales, en fin, ¿qué podría decirles? Es uno de los sitios más lindos en los que uno puede estar. Cuando yo la visité, la verdad es que se había vuelto un sitio extremadamente turístico, aunque hay que decirlo, funcionaba exactamente igual que cualquier iglesia católica. Había misa, todo. Yo he ido a misa, he comulgado ahí, pero claro, era un poco caótico porque entraba personas de muchos sitios del mundo y no entendían muy bien qué es lo que estaba sucediendo. Para los sacerdotes era hasta complicado dar la comunión, porque de repente se la dabas a alguien que no tenía, que pensaba que había que pararse en una cola y te daban de comer algo. Y nos pasó con un grupo de coreanos que nos dimos claramente cuenta, y yo y mi marido, que esos no entendían qué estaba pasando. Pero como nosotros al comulgar tenemos una pequeña oración, te dicen el cuerpo de Cristo, tú dices amén, estas personas no podían decir amén. El sacerdote se dio cuenta que no entendían qué estaba pasando y la separaba, ¿no? Y además tenían que indicarle a la gente, por favor, estamos en misa, guarden silencio y no tomen fotos, ¿no? Entonces se volvía no solamente un centro un templo, no solamente funcionaba como un templo, que lo hacía y bastante bien, sino también como un sitio turístico, ¿no? Se calcula que 13 millones de personas visitaban Notre Dame todos los años. 13 millones de personas. Ustedes imagínense que el flujo turístico al Perú es bastante menor, ¿no? O sea, 13 millones de personas no pueden visitar Machu Picchu porque se hunde Machu Picchu. Entonces era un templo que necesitaba constante mantenimiento y reparaciones, porque si bien, claro, es una iglesia medieval, se puede entrar, pero se necesita tener mucho cuidado para la conservación. 800 años después, un incendio se ha llevado la mayoría del techo, si no todo el techo. Hay una foto aérea muy dramática ayer que se ve todo rojo y exactamente en la forma exacta o sea, en el área exacta del templo, ¿no? Y ese es todo el techo que se había caído. Pero es un techo de madera que se puede reponer. Así que hay bastante trabajo y me imagino que los trabajos de reconstrucción van a ser largos y complejos, y en unos 5 a 10 años se podrá volver a ver la iglesia en su esplendor, pero es complicado. Bueno, eso en cuanto a Notre Dame, y acá han pasado otras tragedias. Anoche, muy tarde, ya a las 11:20 me parece, 11:30 de la noche, se estableció que Pedro Pablo Kuczynski continuará en detención preliminar hasta cumplir el plazo de 10 días que se vence, me parece, este viernes o sábado. El tema aquí es el siguiente. Vamos por partes para que todos podamos entenderlo. El señor Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer fueron detenidos sin ser notificados, como procede en la audiencia preliminar, y sin audiencia. Fueron detenidos y derivados a la prefectura de Lima para que por un plazo de 10 días sean
permanezcan en este estado de detención, y sus abogados presentaron, por supuesto, una apelación a la medida. Lo que hemos visto ayer es la apelación a esa medida, por eso es una sala de 3 jueces. Los jueces escucharon los alegatos de las partes, que en algunos momentos han sido muy dramáticos. El alegato de Kuczynski ha sido muy triste, ¿no? Muy dramático, diciendo que les decía qué vergüenza, les gritaba, ¿no? Como un hombre mayor indignado. Y también los alegatos del chofer y de la secretaria que señalaron con toda honestidad, prácticamente no sabemos qué estamos haciendo acá. Hemos trabajado con lealtad para este señor, pero en una relación de respeto profesional y no tenemos la menor idea de qué estamos haciendo acá. El chofer contó el señor es mi jefe, siempre lo ha sido, ¿no? Entrecortado el chofer muy conmovido porque sí, de verdad sí, que decía, yo no una entiendo pena. qué estoy haciendo acá. Y la verdad yo tampoco. En eso tiene toda la razón el chofer. Pero para ellos, felizmente, sí, la corte tuvo un poco de sensatez y señaló que se podían ir a su casa. Pero para Pedro Pablo Kuczynski se estableció que tenía peligro de fuga y riesgo procesal. Yo cuando iba avanzando la lectura me daba cuenta claramente, porque te das cuenta por algunas señales de que esto iba muy mal para Kuczynski. Y cuando terminó le dije, no me pregunten por qué, porque yo no lo puedo explicar. O sea, miren, la prisión preliminar, esta detención preliminar que se ordena en esta fase inicial de la investigación, se hace para conseguir pruebas, ¿ok? Para conseguir testimonios, para asegurar la probanza, ¿no? Porque te faltan piezas o estás a punto de conseguir algo y temes que la persona imputada pueda perturbar seriamente la acción de la justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes el dato que va a mover el cadáver, ¿no? Entonces lo quieres tener mejor inmovilizado para que no lo mueva. O tienes la información de que está presionando a unos testigos, entonces tú los detienes a todos para que canten. El caso de Keiko Fujimori. Detuvieron a 20, ¿te acuerdas? 21 órdenes de captura, todos en detención preliminar. Un grupo cantó, y cantó rapidísimo. Entonces lo que hizo el fiscal fue romper la unidad del bloque para que así unos se manifiesten como colaboradores eficaces. En el caso de Kuczynski eran 3 personas, esto no ha sucedido. Ni su secretaria ni su chofer se han lanzado de colaboradores eficaces de nada, porque aparentemente nada tenían que contar porque nada sabían que complicara a Pedro Pablo Kuczynski como el líder de una organización criminal que tenía a ellos 2 de cómplices, lo cual es bastante extraño. Entonces, eso no funciona, por lo menos no ha funcionado. El fiscal ayer en la mañana, después de que yo despedí este programa, ingresa y dice, ya no quiero que discutamos el tema de prisión preliminar, porque mañana estoy presentando la prisión preventiva. Entonces, por sustracción de la materia, ya no hay nada que discutir. Bueno, la Corte dijo que sí lo iba a discutir y que sí iba a resolver. Hoy, de todas maneras, se está presentando la orden de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski, pero eso sí se va a discutir en una audiencia. El tema acá es el siguiente. En los fundamentos de la resolución de anoche, en primer lugar, se habla largamente de la imputación penal y se discute el fondo del asunto. Y a estos jueces no les toca discutir el fondo del asunto. El fondo del asunto se discute en el juicio oral. Acá no se discute si el señor Kuczynski ha cometido un delito o no ha cometido un delito. Lo que tienes que discutir es si hay elementos indiciarios de que puede haber cometido un delito con una pena mayor a 4 años. Y el problema acá es que los jueces no han explicado por qué le aplican el tipo penal de lavado de activos. Al margen de los hechos, que pueden ser ciertos, la empresa hizo tal cosa, la otra empresa no sé qué, etcétera, al margen de eso tú tienes que discutir si hay materia para delitos que tengan más de 4 años de pena. Y lo que hemos siempre discutido acá es que ahí hay negociación incompatible y tráfico de influencia, pero lavado no hay por dónde. Porque lavado implica que has recibido dinero de una fuente ilícita, ¿ok? Ya, te paga la contabilidad regular de Odebrecht. ¿Dónde está la fuente ilícita? Se te cayó el lavado. Más o menos bien rápido, ¿no? No he demorado ni un minuto para explicarlo. Esa consideración no ha sido ni siquiera mencionada por la sala. Pero en fin, pero sí un montón de hechos y una evaluación de esos hechos. Que si la casa se compró en tal fecha, que si le dieron la plata a esta o aquella, si cómo se transfirió. Y dice, ¿por qué están discutiendo, no es cierto, la valoración de los hechos si eso corresponde al juicio oral?
Pero finalmente dicen, bueno, no nos toca más que señalar que hay elementos plausibles y sí los hay. No sé cómo de lavado, pero de lavado no sé. No entiendo cómo ellos sustentan que ahí hay lavado y peor aún, organización criminal. Y luego pasan a lo que es en realidad el sustento de la detención preliminar, que es el riesgo de fuga y el peligro probatorio. Y en ninguna de las dos hay fundamentación. O sea, hay riesgo de fuga porque hay riesgo de fuga, más o menos. Un párrafo. Y en la perturbación de la actividad privatoria, en la solicitud el fiscal había señalado que Pedro Pablo Kuczynski había influenciado en su contadora negativamente, digamos, para que oculte probanza. Y ayer nos hemos enterado que nunca la han interrogado. Nunca la han interrogado. Y tampoco hay ninguna constancia de que algún testigo haya dicho que el señor Kuczynski ha influenciado en la contadora para perturbar su declaración. Pero en ninguna parte está eso. ¿Quién lo dice? No hay. Y acusan a Pedro Pablo Kuczynski y a su defensa de no proporcionar la dirección en Estados Unidos de la contadora. Como si eso fuera responsabilidad de Kuczynski y no estuviese la carga de la prueba en el fiscal. Es a lo que a mí me preocupa mucho de estas resoluciones. Que en algunos momentos pareciera que la carga de la prueba está en el acusado. Y la carga de la prueba, el que tiene que probar, es el fiscal. O sea, tú no puedes probar que eres inocente. El fiscal tiene que probar que eres culpable. Y eso creo ayer que no se vio por ninguna parte. Le exigían a Kuczynski que demostrara, que probara su inocencia antes de exigirle al fiscal que probara los indicios de la culpabilidad. Entonces, la verdad es que es una resolución muy mala, muy mal fundamentada, no la entiendo. Y claro, con tan pobre fundamentación, ya mantener al chofer y a la secretaria, me parecía pues un abuso, ¿no? Felizmente los han liberado. Aun cuando el fiscal va a pedir seguramente prisión preventiva para todos 36 meses. Lo que es de nuevo un problema. Estuvimos acá ya con varios abogados penalistas señalando que esto se está convirtiendo en el Perú en una especie de deporte. Te meto 36 meses, 18 meses, lo que fueran necesarios y no te acuso nunca. Y cuando se vence el plazo, ya veremos si eres culpable o no. Algún día. Eso no es una manera de administrar justicia, la verdad que... Y por supuesto, estas prisiones preventivas se caen cuando van a instancias superiores. En el caso de Keiko Fujimori está esperando su casación y si no funciona la casación se va a ir por la vía del habeas corpus. En el caso de ella, lo único que fortalece la posición de la Fiscalía es su obstrucción de la justicia, porque hay documentación y testimonios que señalan claramente que los testigos fueron conminados a cambiar su versión, a cambiar la realidad, en realidad, a mentir. Entonces, en esa medida, Keiko Fujimori, como yo siempre digo, probablemente termine en cárcel, en prisión preventiva, por un largo tiempo, por un delito que no cometió, porque no le pueden probar lavado. Y hay que decir algo más, no hay mucho más que añadir en el caso de Keiko Fujimori. O sea, Barata va a decir lo mismo que ella dijo. ¿Por qué no la acusan? ¿Por qué no hay acusaciones contra nadie? Contra Humala, contra Heredia, contra Villarán, ni siquiera contra Toledo han acusado. Cuando ya tienen la colaboración eficaz de Maiman, todavía no acusan. ¿Dónde están las acusaciones? O sea, la Fiscalía no puede ser tan torpe en eso. Finalmente los plazos se vencen. Claro, no tienen un plazo y lo siguen. Es el imputado el que tiene que pedir control de plazo. Pero cada vez que pidan control de plazo se apuran con una diligencia nueva y saltan de etapa. Pero ya a estas alturas tienen que acusar. O sea, no puede ser que el fiscal Vela diga que va a acusar esta semana y no acuse a los Humala la semana en que dijo que lo iba a acusar, que fue hace semanas. Dijo esta semana y no dijo qué semana. ¿De qué mes? Ya, están esperando que Barata termine de hablar. Bueno, me imagino que después de que Barata hable, en las siguientes semanas acusarán a alguien. O sea, tienen que acusar. Si no acusan, no hay forma de que los procesos lleguen a la verdad, por lo menos a la verdad procesal, y hayan condenas firmes. Les digo, yo anoche transmití para CNN y creo que en el resto del mundo no se entiende por qué la gente va presa sin condena, por periodos largos de tiempo. No se entiende. En todas partes del mundo la gente va a la prisión
porque tienen que cumplir una condena. Acá no hay condena y están todos en prisión. Entonces no tiene de verdad mucho sentido. Pero lamentablemente esa ha sido la respuesta de los jueces ayer. Vamos a ver qué pasa en prisión preventiva. Recordemos que la Corte Suprema la semana pasada ha establecido para otro caso jurisprudencia obligatoria, estableciendo claramente que para que exista prisión preventiva tiene que existir un riesgo real de fuga. No basta con que la persona tenga capacidad económica, tenga un gran movimiento migratorio o tenga un pasaporte extranjero. No bastan esos presupuestos. El riesgo de fuga tiene que ser real y comprobado en otras actividades de la persona. Eso es más o menos claro. Ahora, en el caso de Nava, ayer, claro, la gente puede decir, si el hijo salió corriendo, aunque el hijo ha señalado que tiene varias operaciones a los ojos. No sé qué pasa con los ojos, ¿no? Estas personas, pero en fin, igual que Yoshiyama, todos se operan en Miami y todos tienen operaciones en los ojos. Claro, algo pasa allá, pero parece que los oftalmólogos peruanos no son tan buenos, no tengo idea. Pero el asunto es que va a regresar el 7 de mayo. Y el señor Nava se ha internado en una clínica. Después de decir que iba a denunciar por difamación a IDL Reporteros y a Gustavo Gorriti, yo pregunté, ¿por qué no denuncia por difamación a Odebrecht? Porque la entidad que los indica es Odebrecht, no IDL Reporteros ni Gorriti. Ellos no se han inventado nada ni han especulado nada. La empresa que se indica a Nava y a su hijo como los verdaderos perceptores de dineros de coimas es Odebrecht. A ver, que denuncia por difamación a Odebrecht. A ver, quiero ver cómo le va con esa denuncia. Estamos hablando de 4 millones de dólares. Y Alan García, por supuesto, ha dicho que primero va a escuchar los descargos. Es muy gracioso. Y que él no ha sido, ¿ah? Él no tiene nada que ver, nada que ver. Que dejen de especular. Es muy gracioso. No hay nada ningún documento. Evidentemente, pues, no va a haber ninguna cuenta a nombre de Alan García. Yo digo, Alan García puede ser muchas cosas, pero no es idiota. ¿Cómo va a haber una cuenta a nombre de Alan García? Y ayer nos ha demostrado con la investigación, o con las declaraciones de Odebrecht, que hay capas, ¿no? Hay capas. Obviamente, tú no tienes un testaferro, tienes una cadena de testaferros antes de llegar a ti. Uh-huh. Ahora, el problema es la cooperación internacional, ¿no? Como veíamos ayer, saltar a través de cada una de las transferencias de dinero implica cooperación internacional para encontrar a los beneficiarios en última instancia de los dineros mal habidos. Pero en fin, vamos a hacer una pausa y va a venir en un ratito Charmelí Bustíos. Charmelí es hija de, como ustedes recordarán, Hugo Bustíos, periodista ayacuchano, asesinado en el año 1987 por una patrulla militar. La familia Bustíos reclama justicia porque se indican a el exministro Daniel Urresti como una de las personas que participa en la patrulla militar que asesina a Hugo Bustíos. La identificación de Urresti y de los otros miembros de la patrulla militar tardó décadas y finalmente se llevó el caso a la justicia. El señor Urresti fue declarado inocente. En la apelación, la Corte Suprema ha ordenado un nuevo juicio, volver a empezar en la fase del juicio oral. Vamos a la pausa y rezamos con todo eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Lo que están preguntando algunas personas es cómo funciona esto de la prisión preventiva. Voy a tratar de explicarlo nuevamente. Miren, la regla general para todos, lo general, lo que debe ocurrir, y esto es en el mundo del derecho penal, no solo en el Perú, es que las personas sigan su proceso en libertad. Es decir, si no tienes una condena firme, no vas a la cárcel. Eso es la regla general, la que debe aplicarse en general para todos. Excepcionalmente, de manera extraordinaria, el fiscal puede solicitar a la justicia que una persona sea detenida preventivamente por razones que tienen que ser muy claras. Estas razones la ley señala son obstruir la actividad procesal,
y el peligro de fuga. Eso es lo fundamental. Obviamente también se tiene que considerar que el delito tenga más de 4, que hayan indicios plausibles del delito, que el delito tenga más de 4 años de pena, pero lo fundamental, lo que el fiscal tiene que acreditar sin lugar a dudas, es que esta persona, que podría seguir su proceso en libertad, tiene lamentablemente la posibilidad de alterar el proceso, ¿no es cierto? Está desapareciendo pruebas, está comprando delitos, o sigue delinquiendo, o sea, es un delito de ejecución continuada y sigue delinquiendo. Sigue extorsionando, o sigue asesinando, o sigue violando, o sea, continúa en esta actividad. Por ejemplo, una banda, ¿no? Continúa asaltando. Entonces, evidentemente, esa persona ya tiene un grave riesgo procesal y para la sociedad y inmediatamente se dispone su detención. Pero en el caso, ¿no es cierto?, de personas, vamos a explicarlo de nuevo, mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas gravemente enfermas, se puede solicitar que la medida de prisión preventiva, a pesar de que exista peligro de fuga, a pesar de que exista riesgo en la actividad probatoria, se cumpla en el domicilio. Es una medida sustitutoria, o sea, la corte puede llegar, perdón, el juez en primera instancia y la corte después puede llegar a la conclusión de que efectivamente esta persona tiene riesgo de fuga. Pero, dado que se puede establecer que no se va a fugar, se pone policía en la puerta de su casa y el señor tiene arresto domiciliario. Que claro, es mucho más cómodo estar en tu casa que estar en una prisión, por cierto, ¿no es cierto? Como decía alguien, no es lo mismo San Isidro que San Jorge. ¿No? Son santos diferentes, muy bien. Entonces, ya no hay San Jorge, pues en esa época. Pero lo que sí es cierto es que esa detención preventiva se ejecuta sustitutoriamente en el domicilio. Se llama arresto domiciliario o detención domiciliaria. Lo que puede pasar, ustedes dirán, ¿en todos los casos de mayores de 65 años se va a su casa? No. Porque supongamos que la vivienda es absolutamente precaria, que no hay ninguna forma de asegurar que la persona no se va a fugar por la puerta de atrás, ¿no es cierto? Que no hay posibilidad de garantizar que la medida sustitutoria, ¿no es cierto?, cumpla con el fin. Entonces, en ese caso, el juez admite que no se aplique la medida sustitutoria y manda a la persona gravemente enferma, a la embarazada o al hombre mayor de 65 años o mujer mayor de 65 años a la cárcel. Pero de nuevo, ya es la excepción de la excepción. Miren todas las capas que hay. Primero, es excepcional. Segundo, ya, si es excepcional, si tienes estas condiciones, es aún más excepcional. Entonces, la verdad es que no se entiende por qué no se está aplicando la ley. Eso es lo que a mí me sorprende. O sea, si tú no vas a aplicar lo que dice la norma porque tienes la excepción, tienes que probar la excepción. Y yo no entiendo cómo van a hacer para no probar la excepción. O sea, el señor Kuczynski ha tenido 1 año de detención, de impedimento de salir del país. ¿Se ha ido del país? No. ¿Solicitó permiso para operarse? Sí. ¿Para atenderse de algún mal? Sí. ¿Para ir a Estados Unidos? Y le dijeron que no. Se quedó. No se fue escondido a ninguna parte, se quedó. No ve a su esposa no quiere venir al Perú porque si meten preso a su secretaria, al chofer, yo de la esposa tampoco vendría. No ve a su esposa, todos sus activos están congelados, o sea, no tiene posibilidad de ir al cajero automático y sacar 5 soles, vive de la caridad de sus hijos y de sus amigos y vive una vida modesta dentro de su casa y no sale a ninguna parte. Entonces, ¿qué riesgo de fuga hay? ¿No? Bien complicado. Preguntan por el grillete nuestros oyentes. Se puede aplicar, pero lamentablemente en el Perú, el otro día me decían que no hay más de 30 grilletes aplicados en este momento, que eso es una responsabilidad del Ministerio de Justicia, porque ese era un programa que tendría que haberse hecho extensivo. En el Perú, hoy por hoy, felizmente, antes era mucho peor, me dicen que entre el 30 y 40% de los presos no tienen condena. La mayoría de esos podrían estar con grillete en su casa. Tuburizando las cárceles del Perú, que están completamente tuburizadas. ¿Tiene un costo? Sí. En teoría, en la ley, el costo lo asume el procesado. Pero es tanto soles, algo así como 10 soles diarios o 20 soles diarios. El costo lo asume el procesado en teoría, ¿ya? Pero claro, hay procesados que no tienen cómo pagar el costo del grillete. Pero yo creo que sí habría no sé, pues que saques el 20% de la gente que está en las cárceles y lo mandes con grillete a su casa.
o grillete que te permite ir a trabajar y regresar a tu casa, destuburizas todas las cárceles del Perú. En vez de seguir construyendo cárceles que no hay ni la plata ni el presupuesto para hacerlo bien, de mantenimiento, podrías empezar por esa medida de estuburización y tener a la cárcel a la gente condenada, que como les digo son el 70-60% de la población penitenciaria. Y si tú sacas el 40%, en el peor de los casos, el 40% de la población penitenciaria, créanme que al día siguiente las cárceles del Perú no están tuburizadas, con todos los problemas que eso implica. Pero es caro, implica un programa de monitoreo. No es que te ponen un grillete en la pierna o en el brazo, que es como una especie de reloj o tobillera, y ya está. Tiene que haber una central policial que hace un monitoreo constante de todos los puntos que tiene bajo control y que puede mantener efectivamente un monitoreo de un número inmenso de grilletes, pero que tiene la obligación de tener presencia policial inmediata, pero inmediata, si la persona sale del circuito que le han establecido. O sea, si yo me voy de mi casa con el grillete puesto, voy a tener en 2 segundos, no en 2 segundos, pero en 3 minutos presencia policial. Y eso es caro. Es más barato que la cárcel, sí, pero es caro también. Ahora, como la cárcel en el Perú al Estado le cuesta poco, porque el Estado te da un pedazo de suelo, punto, hasta el colchón lo traes tú. Acá no es como en las películas, señores. O sea, no es que te dan un uniforme, ¿no? Y te dan tu azafate para que te sirvan la comida y una cama de cemento y un colchoncito. No, acá no te dan nada. Hay un piso y un hueco y ya tú ves cómo te metes ahí. Entonces, claro, la cárcel pues es más barata para el Estado también. Aún los costos que haya que cuidar las cárceles, ¿no? Pero en fin, estamos en ese trance de que ahorita no han implementado los grilletes como tienen que implementarlos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ayer Fuerza Popular se presentó reestructurada, renovada. Mal día. Han escogido mal el día. ¿Saben qué pasa? Que es Semana Santa, lunes, le falta un asesor de marketing, por un lado. Y por otro lado, las críticas han surgido inmediatamente en el mismo seno histórico del fujimorismo. Hay unas declaraciones hoy día del médico Alejandro Aguinaga diciendo de qué reestructuración están hablando, de qué relanzamiento, si estas son las personas que han hablado mal de Kenji, mal de Alberto, ¿no es cierto? Que son gente que tiene varias camisetas, que son unos oportunistas, les ha hecho su vida, que ellos no son los llamados a relanzar nada. Pero sí hay que anotar que este relanzamiento viene acompañado de una presencia importante de los grupos más radicales evangélicos, es decir, con mis hijos no te metas, Padres en Acción, han dicho que van a defender a la familia. Y ahora cuando la gente dice que va a defender a la familia, yo salgo corriendo, de verdad. Ya antes no, me parecía muy normal, pero ahora ya corro por mi vida, porque están politizando un asunto que efectivamente es importante para la sociedad. Pero la presentación que hemos visto, de lo poco que hemos escuchado, porque no había mucha sustancia, hay que decirlo, tampoco había mucho que decir, algunos tweets de Keiko y el discurso de Galarreta, de lo que hemos visto es la apuesta por una opción conservadora, ¿no? Y han dicho que en agenda van a tener la liberación de sus líderes, tanto el líder histórico como la lideresa. Bueno, ya tuvieron esa oportunidad y ellos dijeron que no estaban de acuerdo con la forma, ¿no? Ellos dijeron que no estaban de acuerdo con la forma en la que se había indultado a Alberto Fujimori, solo firmó Keiko Fujimori como presidente del partido, de su propio padre. Entonces, bueno, es evidente que no es verdad que quieran la liberación de Alberto Fujimori. Porque ya se les dio y lo que hicieron fue vacar a Pedro Pablo Kuczynski. O sea que mucho interés y votar a Kenji Fujimori en el Congreso. Así que mucho interés en la libertad de Alberto Fujimori no tienen. No es verdad. Nadie les puede creer eso cuando el año pasado estaban haciendo algo diferente. Pues, ¿no? O sea, si tú me dijeras han pasado 15 años, no han pasado ni 12 meses. O sea, Kenji Fujimori, aunque parezca que ha pasado hace años, no. El año pasado todavía, a estas alturas, hace un año está en el Congreso. Lo votaron en mayo. Entonces, piensen bien que es difícil creerles, ¿no? Y por otro lado, esta apuesta por ser un movimiento de derecha muy conservador, muy radicalmente conservador. Me imagino que en el análisis político que han hecho,
tal vez piensan que pueden emular a Bolsonaro, ese tipo de, digamos, de político que surge justamente en tiempos de crisis. Pero hay que entender que Bolsonaro representaba en Brasil todo lo que el fujimorismo no representa, es decir, representaba lo nuevo, lo distinto, lo no contaminado por la corrupción de Lavallato, ¿no? En cambio, el fujimorismo no representa nada nuevo, nada distinto a lo que siempre ha sido. Entonces es difícil salir con una nueva imagen, con un mensaje que extrema el conservadurismo del movimiento, sin tener mucho más contenido que eso, ¿no? Pero en fin, hay cosas además que Rosa Bartra está respondiendo hoy día, porque se le olvidó de incluir a Alan García en el informe de Lavallato, ups, ¿ya? Ni tampoco incluyó a Nava, ni a Tala, ni a ninguno de estos, ups, ¿ya? Entonces, claro, es decir, no sabías, sí, pues no sabías, pero no sabías si no miraste. Ya de Nava se había hablado en la mega comisión. O sea, ya Tejada había hablado del caso de Nava, ya Juan Pari había hablado del caso de Nava, con pocos indicios, pero ya se sospechaba que estas prestaciones de servicios a través de Transportes Don Reina, que estas reuniones recurrentes con Barata, obedecían a algún propósito ilícito, ¿no? Pero eso la comisión no lo vio. La comisión de Rosa Bartra puede ser una de las comisiones más caras y más vergonzosas para el Congreso, porque son comisiones para exculpar al gobierno de Alan García. Y eso es un asunto dramático, dramático. Ayer, pero Pablo Kuczynski acusó a esta comisión de ser la culpable de su desgracia. Hay que decir que el culpable de la desgracia de Pedro Pablo Kuczynski es Pedro Pablo Kuczynski, no es más que él mismo. Pero sí hubo una acusación durante su presentación. Y bueno, ya no se van a reelegir, así que no podremos tomarles cuentas en el próximo Congreso si es que son congresistas, pero luego de que dejen de ser congresistas, como ustedes saben, todos los que hoy día son congresistas vuelven a la vida civil normal y pueden ser procesados por cualquier evento, hecho que hayan realizado que no tenga mayor justificación. Y realmente exculpar, eliminar a Alan García y a todo su gobierno del informe de la Comisión Lavallato es francamente sorprendente, ¿no? Por no decir otra cosa, por no decir que hay ahí un pacto, ¿no? Porque, digamos, Alan García está rodeado de personas de su entorno más íntimo que reciben coimas de Odebrecht. Y eso no es sospechoso, para nada. Es bastante raro, ¿no? Ayer los congresistas del APRA han estado muy silenciosos. Han dicho que van a... Están, yo creo, preocupados. Yo me crucé con Velázquez Quesquén y tenía cara de preocupación. Porque creo que ya el tono de los tweets de García de demuéstrenlo, pues, imbéciles, ¿no? Eso ya cambió. Creo que ha quedado bien demostrado. Y lo que más les preocupa, creo yo, y eso es algo que vamos a ver la próxima semana, es que por alguna razón confiaban en que Barata no contara nada relacionado con Alan García, ni con Nava, ni con Atala, ni con estos personajes. Y esta información, eso hay que reiterarlo, sobre Nava, no llega porque Gustavo Gorriti se la inventa, llega porque Odebrecht la entrega a la Fiscalía peruana. Odebrecht, la empresa en el marco de la colaboración, lo cual quiere decir que sí van a hablar claramente de Nava en toda su extensión, de chalán, de bandido y de todos los alias que estas personas tenían. O sea, creo que tenían la esperanza remota de que como Barata no había hablado de chalán, ya este tema, ¿no es cierto?, se cerraba en la oscuridad y el silencio. Acuérdense ustedes cómo gritaba Jenny Vilcatoma, que ya para que un acuerdo lesivo a los intereses del Perú, si no se iba a conocer nada más. Víctor Andrés García Belaúnde, ya Barata habló todo, ya no va a decir nada más. ¿Así? Fíjense las cosas que está entregando la empresa. La identidad de los testaferros. Y supuestamente no iban a decir nada. Entonces lo que se viene la próxima semana es muy grande. Yo lo que creo que lo que viene la próxima semana va a ser en parte la confirmación de lo que ya se sabe, pero en otra buena parte cosas que no se saben. Y cuando nos comiencen a dar todos los seudónimos de todas las personas que han recibido dinero de Odebrecht, porque en este sistema encriptado todos tenían seudónimo, entonces, y eso es como dice el artículo de IDL, hay que hacer arqueología, porque evidentemente los peruanos no eran los únicos coimeados, estaban coimeando en 12 países.
en estructuras tan complejas como las que se armaron en el Perú, todos con testaferros. Entonces, digamos, es un trabajo de arqueología que tarde, porque hay que buscar en los archivos, una por una, todas las operaciones vinculadas con determinado seudónimo. Entonces, Chalán tienes que buscarlo todas las veces que aparece. Entonces han encontrado 19 pagos a Chalán. Han buscado las palabras APRA, Chalán y bandido, que fueron las palabras claves que la empresa le da a la fiscalía para que acceda a los servidores y con esas palabras claves obtener la información. Miren, no hay mucho más que decir, ¿no? En el caso de Nava, efectivamente se ha internado en una clínica y él señala que le van a cambiar la orden de impedimento de salida que se iba a discutir ayer por una detención preventiva, que es lo más probable. Si es que el problema con ellos es que están en la fase todavía de detención de investigación preliminar, salvo que ayer el fiscal haya decidido concluir la fase de investigación preliminar y ya pasar a la fase de investigación preparatoria para acusar. Entonces, si ya pasó la fase, ¿qué es lo que ha hecho con Kuczynski? Lo puede haber hecho con Nava ayer también, para poder solicitar los 36 meses de detención preventiva. Y Nava ha dicho que si lo tienen que detener, pues ahí está. Bueno, ahí está, se metió a la clínica en la tarde. Si me tienen que detener, aquí los estoy esperando. Ya. ¿Y dónde está? Bueno, ya me fui. Me fui a la clínica. Ahora, de nuevo, es una persona mayor de 65 años que puede tener una afección grave. Todo eso puede ameritar un arresto domiciliario, no hay ningún problema. Pero tiene que acreditar que no hay un peligro de fuga. El problema es que no lo ayuda en nada que su hijo se haya ido del Perú el mismo día que se estableció que iba a haber impedimento de salida. Y que se haya ido el mismo día comprando el pasaje el mismo día. Porque tú no puedes decir, no, fue una cita que estaba esperando. Sí, compró el pasaje el mismo día que el fiscal pide la atención. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Alan García ha dicho, su propia declaración, que él tiene infiltrados en la fiscalía. Tuvo que corregir la declaración, porque claro, si yo fuera Erasmo Reina, renuncio. Pues no, imagínense, la bestia te dice que tiene infiltrados en la fiscalía. No hay nada más que decir sobre obstrucción de la justicia. El señor afirma tener infiltrados, porque además lo dijo en plural, dentro de la fiscalía. Tenía informantes y que ya le habían avisado de varias cosas. O sea, es un descaro completo para cometer un delito en público. ¿Cómo vas a tener informantes en la fiscalía y contárselo a todo el Perú? Los nervios le traicionan. No, porque probablemente sí los tiene. Y además quiso hacer una demostración de poder. O sea, yo controlo pues la fiscalía, conozco, ¿no? Entonces, estaba admitiendo la comisión de un delito. Estaba obstruyendo la justicia. Yo digo, yo el abogado salgo corriendo, renuncio en el acto, me voy. ¿Cómo puede ser tan burro? Y él tuvo que salir por Twitter a redecirse. O sea, se desdijo y volvió a decir que en realidad era una persona anónima que había buscado a su abogado cuando no estaba él en el Perú, con el que nunca habló y no sabe quién es. Ya pues, por el amor de Dios. Bueno, hacemos una pausa. Sí. Diga que disciplinado, ha sacado el cartel de pausa, ha hecho pausa en el acto. Estamos esperando a Charmelí. Lamentablemente nuestros invitados se atracan en el tráfico. Está el abogado de Charmelí, pero Charmelí todavía no llega. Bueno, pero podemos conversar con su abogado. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco nos está escuchando en Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Chota nos escucha a través de Radio Los Ángeles, Yurimaguas, Radio Oriente, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar y AM Tagua a través de los podcasts nos ponen el Perú y el mundo. Rosa María. Estamos con el doctor Hernán Barnechea, abogado de Charmelí Bustíos, abogado de la familia Bustíos. En realidad son sus herederos los que están interponiendo las acciones legales para establecer la verdad.
qué fue lo que pasó en la muerte de su padre. La señora Margarita Patiño, que nosotros entrevistamos hace unos años, inició esta lucha desde los primeros años del asesinato de su esposo con muchísimas dificultades. Logró establecer finalmente que este era un crimen de lesa humanidad y que por lo tanto era imprescriptible. Logró algunas condenas para algunos miembros de la patrulla que finalmente fueron cortas y finalmente están en libertad, los otros asesinos. Pero faltaba identificar al íntegro de la patrulla. Y en estas diligencias, hace varios años, se estableció, por testimonio de otros miembros de la patrulla, que Daniel Urresti estaba ahí. Gracias por estar con nosotros. La Corte Suprema ha solicitado un nuevo juicio oral, señalando que las pruebas no han sido debidamente valoradas por la Corte Superior. La Corte Suprema no puede condenar al señor Urresti, por lo tanto no le queda más remedio que declarar nulo el proceso y que se vuelva a procesar a Urresti. Pero lo que le está diciendo la Corte Inferior es: valora las pruebas de acuerdo a las instrucciones que te estoy dando, lo cual parece ser casi una condena anticipada para Urresti. ¿Es así? Bueno, de acuerdo a nuestro sistema jurídico procesal en el ámbito penal, la Corte Suprema tiene pues la facultad, de acuerdo a la ley, de anular las sentencias que conoce en recurso de nulidad cuando encuentre algunos vicios procesales que se desprendan de la misma. En este sentido, la Corte Suprema ha señalado pues que se ha valorado incorrectamente todo el material probatorio que se pudo, conseguir a nivel de las investigaciones, tanto a nivel preliminar como también a nivel judicial. Por lo tanto, la Corte Suprema ha señalado pues que el nuevo colegiado que debe conocer el juicio, esto es la sala que va a juzgar nuevamente a Daniel Urresti, tiene pues que tener en cuenta cuáles son los parámetros señalados por la misma Corte Suprema para volver a analizar todo el material probatorio que se actuará en su momento en juicio. Ahora, el asunto es que hay que, ya ambas partes han desarrollado una estrategia, entonces ya es como volver a vivir todo lo que ya se vivió desde el principio. Sí. Efectivamente, y hay una ruta y también una teoría de caso de cada una de las partes, y por lo tanto las cosas están claras, ¿verdad? Claras en el sentido que cada parte sabe cuál es la defensa y la teoría que está asumiendo respecto a este caso. Por lo tanto, el nuevo juicio conllevaría pues a que se realice en menor tiempo, atendiendo pues a, ya a los hechos que han sido debatidos, ¿no? Ahora, ustedes señalan, la tesis de ustedes es que el señor Urresti es partícipe de la patrulla o es el asesino material. ¿Qué es lo que ustedes están señalando? Primero, en el marco del respeto a la garantía de presunción de inocencia, que se respeta a todo aquel que está inmerso en un proceso, la teoría que ha asumido el Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal y también el que tiene pues la carga probatoria, es que Urresti habría integrado la patrulla que asesinó al periodista Hugo Bustillos el día 24 de noviembre de 1988, ¿no? Esa es la tesis principal. La tesis principal. De acusación. En su calidad de S2, él era oficial de inteligencia, y eso sí se ha dicho varias veces, es imposible que no supiera que el operativo se iba a desarrollar. Bueno, atendiendo principalmente a testigos expertos que fueron a juicio a declarar y ilustrar al colegiado respecto a las funciones que desempeñaba el S2, ellos señalaban pues que atendiendo pues a la situación y el estado de emergencia que se vivía, y principalmente en aquellos lugares donde existía pues la lucha frontal contra el terrorismo, tenían pues que trabajar de manera conjunta y coordinada. S2, coordinaba todas las operaciones. Ahora, vamos por partes. Primero, hay que explicárselo al público, en este juicio fue muy difícil identificar a los miembros de la patrulla. Ojos de Gato tenía una cara muy particular, una fisonomía muy particular, y por esa razón se le pudo identificar. Al jefe de la base también, porque era una persona que había ido varias veces a la casa de Bustillos, tenía relaciones con la familia, le alquilaba películas y había sido fotografiado por Bustillos. Ese fue probablemente su sentencia de muerte. Entonces, estas dos personas son condenadas por la justicia
Pero durante ese proceso ellos identifican, uno de ellos identifica a el señor Urresti. La primera defensa de Urresti es que él no estuvo ahí. Eso ya quedó descartado. O sea, él admite que sí estuvo ahí. Él señala pues que el año 88 él desempeñó su cargo, sus funciones como militar en Ayacucho, exactamente en Huanta, en la base de Castropampa. Entonces eso ya no está en discusión. No hay duda y no hay cuestionamiento sobre ese aspecto. Ubicarlo en la base, le digo, inicialmente fue muy difícil. Él está ubicado en el lugar. Él también no puede dejar de reconocer que era oficial de inteligencia. No, él también reconoce que cumplía las labores de inteligencia. Jefe de inteligencia y contrainteligencia. Es evidente que al menos él ha encubierto, porque él sabía de la operación. No podía no saberlo porque sería un pésimo oficial de inteligencia y todos sabemos que el señor Urresti es muy competente. Entonces, que sabía de la operación antes, durante y después, tiene que haberlo sabido. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para ubicarlo en la escena del crimen? Bueno, atendiendo principalmente a los medios de prueba, porque en el marco de un proceso es lo que se puede decir y afirmar es atendiendo principalmente a las pruebas que existen. La ubicación en la escena está, digamos, fundamentada o sustentada en la declaración de una testigo presencial, doña Isabel Rodríguez Chipana, quien señala pues que el día 24 de noviembre del 88, dado que ella se encontraba en Erapata, que es un caserío cercano al lugar del cercano a Huanta, donde ella vivía, porque ahí está ubicada su casa. Entonces, desde esa perspectiva y atendiendo esas circunstancias, ella el día 24 de noviembre del año 1988, muy temprano, vio llegar a una patrulla militar conformada por 4 militares, entre ellos se encontraba Daniel Urresti. Ella señala que era Urresti porque ella luego alega que Urresti se presenta y la viola. De acuerdo a la declaración de los testigos. Eso se dijo en juicio. Eso es lo que Urresti ha rechazado ambas imputaciones, dice que nunca en su vida la ha visto, y la defensa de Urresti ha, creo yo, hecho un trabajo importante porque convenció al colegiado de que la testigo mentía y no fue considerado su testimonio. Pero la Corte Suprema ordena en el nuevo juicio que este testimonio sí sea valorado. Esa es la gran diferencia. Así es. La Corte Suprema, en la valoración de la declaración de esta testigo presencial, no utiliza las reglas propias de valoración que se debe de analizar, y por lo tanto es que la Corte Suprema corrige la plana y dice: no, tienes que analizar correctamente la declaración de la testigo. No es que diga que la testigo haya mentido en un primer momento, no, nada de eso, sino que su declaración tiene que ser analizada de manera racional, de manera lógica, atendiendo pues a la coherencia de su declaración. Digamos, la Corte Superior, en la entrevista en la sentencia que se ha convertido ahora en nula, no valora lo que dice la señora Chipana. No valora integralmente, sino sesgadamente. Por eso dice que no tiene valor. No tiene valor en el sentido que no convence al Tribunal Constitucional, a la Corte Superior de Justicia. Y de hecho, ese es el único testimonio de que él estuvo ahí, no hay otro testimonio. Bueno, también eso es, digamos, corroborado, atendiendo, y repito, soy muy enfático, a los medios de prueba que existen en el proceso, a las declaraciones de un militar importante también. Nos referimos a Edgardo Montoya Contreras, quien señala pues que efectivamente Urresti Helera sale de la base de Castropampa, digamos, pero esa declaración en un momento anterior al asesinato del periodista Hugo Bustillos, y regresa posteriormente. Y por lo tanto es un elemento que corrobora lo señalado por la testigo. Sí, pero lo que dice Urresti, yo me pude haber ido a Huanta, me fui al pueblo, me fui a cualquier otro sitio, pero es un elemento indiciario fundamental. Sí, claro. Hay un testigo que dice que salió y entró. Pero salió señalando las características propias, como es que salió vestido de civil, que salió con una patrulla militar, que luego regresó a pie. Entonces esos datos permiten pues concordar con lo que dice la testigo presencial, que efectivamente los militares vinieron a pie, vinieron en un carro militar y luego abandonaron la escena del crimen a pie. Entonces eso, digamos que ya cobra mayor fuerza, no es que simplemente salió de la base militar, sino que con las características propias de su declaración
permite pues concordar su versión con la de testigo presencial. ¿Cuál es si fuera condenado Urresti, qué pena es la que enfrenta? Bueno, el Ministerio Público está solicitando 25 años de pena privativa de libertad, atendiendo que se trata pues de un asesinato que se realizó con gran crueldad y por explosión, es decir que hubo un ánimo muy perverso de asesinarlo de cierta manera colocándole explosivos cuando aún se encontraba vivo, por lo tanto ello agrava la responsabilidad de los autores del hecho. Claro, ahora, mucha gente dice lo siguiente, ¿no? He escuchado este tipo de comentarios. Eso pasaba en esos días, ellos cumplían sus órdenes, los militares no podían distinguir entre quién era terrorista y quién no lo era. Claro, lo que hicieron está mal, pero juzgarlo 30 años después, ¿ya para qué? Justamente eso es el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Justo cuando los casos ya se conocen, atendiendo pues a la información que previamente se ha podido recoger, como es el informe de la Comisión de la Verdad, los informes internacionales, y todo ello ya permite una información más global, integral de los hechos, lo que permite también establecer pues las responsabilidades de los graves violadores de derechos humanos. ¿Cuándo empezaría este nuevo juicio oral? Bueno, este nuevo juicio oral todavía tiene que seguir el trámite regular, que la Corte Suprema remita todo lo actuado en este procedimiento que de nulidad a la Sala Penal Nacional, en la misma Sala Penal Nacional, pero con otro colegiado, un colegiado nuevo, un colegiado distinto, quien debe conocer este caso. No, claro, tiene que ser la misma instancia, pero con otro colegiado. Así es. Es completamente distinto al colegiado anterior, porque ya esos ya adelantaron una opinión. Entonces no podrían, no están ya no podrían, por ley no podrían conocer el mismo caso, ¿no? Y es otro ¿Y qué expectativas tienen ustedes en esta oportunidad? Bueno, en este nuevo juicio nosotros siempre con esperanza bien puesta en el sentido de encontrar justicia, en el sentido también de encontrar la verdad de lo que ocurrió, el de que se repare a los daños que han vivido las víctimas de los familiares de violación de derechos humanos, y nosotros en todo caso estamos solicitando que este nuevo colegiado sea un colegiado especializado en temas de violación de derechos humanos, que sea objetivo, independiente y que aplique pues el derecho de acuerdo a lo que señala las normas y también los criterios de la Corte Suprema. Hay una pregunta acá. Urresti acusó a la testigo Chipana de terrorista para anular su testimonio. ¿La Corte Superior tomó en cuenta esa valoración? La Corte Superior señaló en su sentencia de que eso no se puede considerar de esta manera porque no existe elemento de prueba que así lo señalen, ¿no? Por lo tanto, eso no fue un tema ya que se analizara a nivel de la Corte Suprema, porque la misma Corte Superior, la Sala Penal Nacional que emitió la sentencia, dijo que no estaba aprobado este hecho y efectivamente no había ningún elemento de prueba que podría sustentar este aspecto. Fue simplemente una desacreditación sistemática por parte de Urresti Helera en el ámbito, digamos, de una defensa en sentido, entre comillas, digamos, ¿no? Pero creo que funcionó, porque le digo, muchos periodistas que conozco que están muy comprometidos en la causa de derechos humanos decían que en realidad no se había podido probar nada, porque la testigo no era una testigo de cargo muy creíble y con esa que testigo era muy difícil acreditar el asesinato. No, y por eso la Corte Suprema, con buen criterio, ha señalado porque tiene que ser valorada correctamente. No basta con simplemente decir no la creo a la testigo o no es una testigo, digamos, que esté dando una información verosímil de los hechos, sino que debe ser analizada correctamente su versión y contrastada con otros elementos. Y para la Corte Suprema esto no ha sido, digamos, analizado correctamente y es por eso que declara la nulidad de la sentencia. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Estábamos esperando a Charmely, pero vamos a tener que dejarlo para una próxima oportunidad. Les cuento que ya justamente la Sala Penal Nacional se está discutiendo ante el juzgado, en primera instancia, ante el juzgado se está discutiendo el pedido de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski. Como saben, ya le han confirmado la preliminar, por lo tanto va a seguir hasta el viernes. Entonces esta audiencia puede durar 2 o 3 días y seguramente, no sé si van a trabajar en Semana Santa, pero entre hoy y mañana tendría que finalmente terminarse de determinar el pedido de prisión preventiva. Sustenta el fiscal José Domingo Pérez. Según la lectura del día de ayer, Rosa María,
¿Cuál es tu...? Es que son instancias completamente ¿Diferentes? distintas. O sea, ayer era un colegiado de 3 jueces, Ya, ahora es uno. Estamos en la primera etapa. Ahora, casi todos los jueces de primera instancia a los cuales José Domingo Pérez ha recurrido con medidas de prisión preventiva le han dado la razón a la Fiscalía. Hasta el momento no veo nadie que haya en primera instancia no dado la razón a José Domingo Pérez, así que yo creo que lo más probable es que hoy mismo o mañana finalmente se le imponga a Pedro Pablo Kuczynski una prisión preventiva de 36 meses. Lo que está en discusión es que si el juez va a aplicar la medida sustitutoria de arresto domiciliario considerando la edad. Eso es lo que está en discusión. Pero yo creo que lo mínimo que va a sacar Kuczynski va a ser arresto domiciliario. Lo mínimo. Que debe ser el objetivo final también de José Domingo Pérez. Y claro, el que pide lo más, ¿no es cierto?, está buscando lo menos en realidad, pero lo menos va a ser 36 meses. Me atrevo a decir, aunque ustedes como comprenderán, esto no es pues una tinca y uno no se la juega, ¿no? Pero me atrevo a decir que por el comportamiento de los jueces ante estos requerimientos en todo este periodo, en primera instancia, todos otorgan la prisión preventiva. En superior no, en superior sí hay fallos contradictorios. En varios casos se ha establecido que no se otorga la prisión preventiva, más bien que se revoque. En otros no, caso Humala, caso Keiko los han dejado adentro, pero el caso Club de la Construcción, por ejemplo, lo sacaron a todos para que siguieran sus procesos en libertad. Que reitero, es la norma. No te están haciendo un favor. La norma es que tú sigas el proceso en libertad porque se te presume inocente. ¿Ya? Por más que tengas sangre en las manos, se te presume inocente, ¿no? Por más que tengas la pistola y la sangre del muerto, o sea, se te presume inocente. Entonces, lo normal es que sigas el proceso en libertad. Lo extraordinario es que sigas el proceso, ¿no es cierto?, en otras circunstancias, ¿ya?, que pueden ser, que van desde la prisión preventiva, el impedimento de salida, en fin, todas las medidas que existen para recortar la libertad de una persona. Pero la libertad de una persona no se puede recortar porque sí, porque se le ocurre al fiscal, porque le provoca, ¿no? Tiene que ser fundamentada. Y la fundamentación de la Fiscalía en el caso Kuczynski a mí me pareció muy débil. Me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, que el argumento central era que había influido en su contadora para que oculte información, y ayer el fiscal nos ha notificado a todos en la audiencia que nunca han hablado con la contadora, que jamás ha sido interrogada, y que más bien Kuczynski no ha querido dar su dirección, o les han dado una dirección que no es, en Miami. ¿Y eso acaso es de cargo de la defensa? Eso es de cargo del fiscal, que se ocupe el de buscarla. Entonces, ¿de dónde puede afirmar que Kuczynski ha hecho esto? Si ella no ha hablado con ellos y ningún otro testigo ha dicho que Kuczynski ha perturbado la actividad probatoria influyendo o amedrentando prácticamente o modificando la contabilidad con su contadora. Ha sido una sorpresa para todos, la verdad. Nunca han hablado con ella. ¿Y eso no lo valora la Corte? Es bien raro. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Yo sé. Tenemos que decirles que no se olviden de ayudarnos donándonos lo que ustedes tengan a bien. Entre a la página web de Radio Santa Rosa, www.santarosa.com.pe, y hay un recuadro que dice PayPal o PayPal para acá mis chicos que no, PayPal, ¿ya? Y ahí usted puede hacer una donación con su tarjeta de crédito del monto que usted quiera. Nos dice el padre que algo está entrando, así que por favor, si nos van a acostumbrar a recibir alguito, acá los chicos como locos me ponen ahí el cartel PayPal porque saben que la propina sale de ahí. Así que si entra algo, pues que Dios los bendiga, porque acá vivimos de la caridad pública. Muy bien. Nos vamos, Rosa María, hasta mañana. Nos vamos, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.